Bueno, hola, gracias por la invitación. Me encanta estar acá y compartir con colegas lo que venimos investigando. Contarles un poco que la investigación es una investigación de diseño. Las investigaciones de diseño, a diferencia quizás de las investigaciones más teóricas, tiene una característica y es que trabajamos con hipótesis, diseñamos entornos y construimos categorías a partir también de ese análisis de los entornos y de las hipótesis de desarrollo que tenemos. Es decir, que conjuga, si bien construye categorías conceptuales y analíticas e interpretativas como una investigación más teórica, más común, digamos, a una maestría o a un doctorado, trabaja sobre hipótesis de diseño. Entonces yo lo que les voy a mostrar, además, son algunos desarrollos, para que ustedes vean también cuáles son los desarrollos que hoy estamos pensando en la universidad, con qué hipótesis desarrollamos esos entornos y qué construimos a partir de esos desarrollos. Va a ser un poco rara la presentación en ese sentido, porque voy a saltear de una presentación más formal, de categorías, etcétera, a una muestra de diseños que estamos armando. Muchos están en estado beta, ¿sí?, que todavía no están puestos en marcha. Nos gusta mostrarlos también porque uno ve justamente esta investigación en marcha, ¿no?, cuando los prototipos son todavía prototipos y no llegan a consolidarse aún como entornos. De todas maneras, como este es un centro de innovación también en pedagogía, no solo en tecnología, la mirada es pedagógica. Mi mirada, por lo menos, va a ser pedagógica. Entonces va a ser un entrecruzamiento entre lo que es la enseñanza y la tecnología. Esa es la línea. Bueno, abro después a preguntas. En principio, ¿por qué narrativas? Tomamos narrativas de Jackson, de un concepto de viejo, ¿no?, ya a esta altura, pero muy poderoso. Cuando Jackson refiere a las narrativas en la investigación, él hace alusión a dos características de estas narrativas, sobre todo las narrativas docentes. Él dice que las narrativas tienen o debieran tener una fuerza epistemológica, es decir, que la construcción del relato merezca la pena de ser enseñado, el contenido merezca la pena de ser enseñado. Cuando nosotros enseñamos algo, el contenido de lo que enseñamos y el contenido pedagógico en lo que enseñamos debiera tener un valor, pero también habla de una fuerza moral. Él lo que dice es que desde chiquitos nosotros estamos estructurados por relatos. Cuando somos chiquitos en jardín escuchamos historias. A veces estas historias, cuando uno llega a la universidad, se perdieron, ¿no? Y a uno le encanta escuchar estos relatos, le encanta volver a estos relatos, y nosotros por eso estamos trabajando en qué relato construye el docente cuando trabaja con las tecnologías y cuál es la fuerza de esos relatos. Esto es un poquito el encuadre de narrativas, muy breve porque la verdad es que quiero hacer hincapié más en las categorías construidas y en los entornos, ¿sí?, para dar lugar a eso. Acá hay un debate en los entornos que es complejo y lo quiero poner también en circulación para ver qué pasa hoy con los entornos. Cuando uno habla de entornos, tiene entornos más cerrados como los campus virtuales, que de alguna manera, bueno, hoy el más usual es el Moodle, pero hay un montón de campus virtuales. De alguna manera lo que tienen esos campus o esos entornos es una propuesta modélica fuerte. ¿Por qué modélica? Porque ya viene con herramientas preconfiguradas, tiene foros, tiene subida de archivos, tiene algunas actividades como, bueno, subir tarea, chat o lo que fuera, pero de alguna manera en los campus se despliega un menú de opciones que configura una mirada particular de la enseñanza porque uno tiene poca flexibilidad. Uno puede adaptar la propuesta pedagógica al campus, pero de hecho adapta, ¿no? Y si quiere salir del campus para hacer una propuesta mucho más extensiva, tiene que salir justamente del campus, utilizar redes y volver al campus. Pero el campus de alguna manera tiene esta cuestión más modélica, digo, con sus virtudes y con sus defectos, pero es interesante señalarlo como pauta, ¿no?, de los campus virtuales. Por otro lado, los campus hoy están pensados como una comunidad que se revisa a sí misma. Si uno, por ejemplo, va a Moodle, va a ver que hay una comunidad Moodle, discutiendo el Moodle, hablando de Moodle. Entonces construye, los doctorandos trabajan sobre desarrollo de Moodle. De hecho, nosotros en CITEP hicimos un desarrollo para Moodle novedoso para pensarlo. Entonces, construyen también comunidad. El otro gran tema respecto a los entornos son los PLE, los Personal Learning Environments, que traen a la vez la otra cara, ¿no? De si así como el Moodle es un entorno bastante estructurado y modelizador,
Los PLE trabajan sobre la hipótesis de la segmentación. Yo me armo mi propio entorno personal. ¿Cómo lo armo? Con redes, con los blogs que quiero, con los papers que investigué. Entonces tengo mi entorno personal de investigación, mi entorno personal de enseñanza. Segmenta y permite la experimentación. Y las redes, finalmente, las redes que pueden ser redes más académicas como LinkedIn o redes sociales como Twitter, Facebook o la que fuera, de alguna manera lo que instalan interesante para las narrativas son las micronarrativas, son narrativas breves, son narrativas en las que son 140 caracteres, que pueden viralizar, que pueden expandir, pero son narrativas básicamente breves, por eso se habla de micronarrativas en las redes. Y de alguna manera guionizadas, ¿no? Porque el qué estoy pensando, qué estoy haciendo, marcan también una guionización de la micronarrativa en las redes. Entonces, yo voy a trabajar con 3 entornos que les voy a mostrar rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo, y qué construimos a partir de estos entornos en la universidad, ¿sí? Este beta lo van a ver que, bueno, que son entornos de prueba, pero para nosotros es importante también difundir un poquito cómo pensamos estos entornos. El primer entorno es un simulador de toma de decisiones. En ese contexto que es la universidad, hay uno de los temas que nos preocupaba, que es el puente entre lo académico y la práctica profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos no dimensionan que lo que estudian tiene un sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué estudió esto? ¿Qué sentido? Entonces, nosotros ahí entendimos que había que armar un entorno que permitiera una especie de entramado entre las prácticas profesionales y el conocimiento académico. Desde el primer año de las carreras, digo, ¿no? Y también desde la escuela media, pero empezamos a trabajar con las escuelas medias, porque también ahí había un problema de articulación, ¿no? Articulación de sentido y articulación entre niveles. Lo que les voy a mostrar es una simulación. Hoy hay más de 200 simulaciones armadas, con lo cual son muchas, donde es un caso para esto que les digo, para la práctica profesional. La realidad es que los casos son casos, algunos más complejos, otros más sencillos. Voy a mostrarles una solamente para que vean y después puedan entender cómo estamos construyendo estas narrativas y estas categorías. Es de todas las facultades, hay de escuelas medias, hay de sociales, hay de ingeniería, hay de matemática, les voy a mostrar un caso de salud. Este simulador es una herramienta genérica. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros la ponemos a disposición y cualquiera puede armar el caso. La complejidad del caso depende del docente. Nosotros en esta herramienta favorecimos el estudio de casos. La narrativa didáctica es el estudio de casos dilemáticos, casos que promuevan debate, discusión, etc. El carácter dilemático del caso o cuán dilemático es el caso lo decide el docente. La herramienta permite el despliegue de todos los dilemas que uno quiera. La complejidad y la profundidad está en el docente, no en la herramienta. Bueno, en este caso, les digo brevemente, es el caso de una veterinaria en la que te encontrás realizando tu práctica clínica, que está ubicada en La Matanza, provincia de Buenos Aires. La misma recibe un promedio de 20 consultas diarias provenientes en su mayoría de los vecinos de la zona. Bueno, y acá el dato que es importante es, cabe aclarar que no cuenta con equipo de radiología ni de ecografía, el lugar más cercano para hacerla se encuentra a 10 kilómetros, porque la primera decisión que va a tomar el alumno en este caso es ¿qué hace? Si traslado o no al animal. Bueno, acá lo que se muestra es un video donde, a ver si lo puedo poner, se muestra el gato. Aquellos que no sabemos, probablemente no nos demos cuenta, pero se supone que un alumno de la Universidad de Buenos Aires que estudia veterinaria ve este video y ve que al gato le cuesta respirar, ¿sí? O sea, lo primero que tiene que hacer el alumno acá es diagnosticar qué puede pasarle al gato y tomar decisiones respecto a este diagnóstico. Como esta simulación es muy cercana a la vida profesional, acá no hay algo lúdico. Digo, si él se equivoca porque erra en el diagnóstico o se equivoca en la medicación o en lo que fuera, el gato no vive, no revive y no es lúdico, ¿sí? Entonces, acá empieza lo que nosotros llamamos el proceso de toma de decisiones.
Bueno, acá el paciente es un gato, un felino de 2 años y 9 meses, y fíjense cómo la decisión acá de la docente que armó es agregar, agrega información, agrega el vademecum, agrega, ¿sí? Este agregado, otra vez, son decisiones del docente, quien decide con qué expande, con qué enriquece. Voy a poner una de las decisiones que todavía, por lo menos, ubica al gato en un lugar que permanece con vida. Mientras tanto, yo les quiero mostrar acá, el docente puede ver el historial del alumno, qué decisiones va tomando, puede ir haciendo un feedback o dándole al alumno un feedback acerca de su proceso. Y ahora estamos agregando herramientas de colaboración acá, para que también entre los alumnos puedan compartir lo que van pasando, ¿no? Bueno, tratarlo como neumonía. Bueno, no es la opción feliz, el paciente muere. De todas maneras, acá les estoy mostrando cómo, les voy a mostrar el entorno por atrás para que vean cómo esto funciona. Hay una posibilidad de decisiones óptimas, que es la mirada del experto, donde el experto puede poner cuáles hubiesen sido y por qué las decisiones óptimas, porque trabajamos también con otra hipótesis acá de diseño, que es la idea de expertos y novatos, una idea que no es nuestra, pero que lo que recupera para la tecnología es la posibilidad de tener al especialista y entender por qué las decisiones y cuáles hubieran sido las mejores decisiones. Rápidamente les voy a mostrar esto por atrás, el back de esto, para que ustedes vean. Y si después nos da el tiempo les muestro más, o les muestro de sociales como para ver otras. Lo que pasa es que son 3 entornos que quiero mostrar y también construir categorías. Si ustedes ven por atrás esto, si yo lo modificara, no lo voy a modificar, pero les voy a mostrar. Estos son editores sencillos, ¿sí? No es algo muy complicado, donde se pueden poner las imágenes, etc. Lo más complicado de esto es este punto, que es la definición de la estructura de problemas y alternativas, que es el eje más difícil, que es donde uno le pide al docente que defina el caso y defina todos los dilemas que el caso abre. Esto que ven a la izquierda lo arma directo a la computadora y el docente puede ir después copiando y pegando si quiere armar más simulaciones, etc. Pero lo más difícil, lo que nos resulta más difícil cuando nos encontramos con los docentes, es el trabajo respecto de las decisiones que tiene que ir tomando. Porque la realidad es que nos encontramos que a los docentes les cuesta mucho también pensar un caso, pensar la profundidad, y de alguna manera, como estamos trabajando con narrativas, lo que terminamos de construir acá es que el docente tiene que revisar casi su enseñanza. Cómo piensa un caso, cómo lo piensa en relación con el contenido, cómo lo piensa en relación con la enseñanza de ese contenido y con la práctica profesional. Entonces, se abre ahí casi una especie de metaanálisis, ¿no?, de su clase, donde tiene que revisar su propia enseñanza. Y esto, créanlo o no, cuesta porque sale un poquito del esquema más clásico que tiene el docente, por lo menos en la universidad, cuando enseña, ¿no?, cuando enseña una clase. Ven, acá la escuela, hay una escuela que hay alguien que empezó a armar algo de Conectar Igualdad, a completar, esto ni siquiera tiene edición porque no se terminó, pero ven que hay, si uno pone, también hay de carrera docente, hay de todo, digo, hay muchísimas páginas. Los títulos son, a ver, muy atractivos. También pasa que a veces el docente arma... Es de odontología. Es de odontología. Genealogía. Consultorio, pero ven, después consultorio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, cuenta con las instalaciones habituales, sala de recepción. La verdad que esta ni la leí, porque pasan por acá millones de... Bueno, quizás es sencilla, Usted es odontólogo generalista que desarrolla su labor en el consultorio. Horacio concurre a la consulta preocupado por el mal aliento. Por eso. Eso es el ahí está. Por eso. Bueno, pero es original, ¿no? No presenta particularidades, realizó tratamientos en su obra social, cepilla sus dientes una vez por día. Es de odontología. Cepilla sus dientes y las imágenes bueno, son las historias. Bueno, y acá empieza otra vez, ¿no? Los estudios, la verdad que no tengo idea, pero bueno, nada, como... Bueno, ven, acá ya me fue mal de entrada, ¿no? Creo. Bueno. Pero no se te murió. No, porque no es un problema de tal... Bueno, en realidad, la herramienta es lo que yo les decía, la herramienta es una herramienta potente si la sabes aprovechar. Eso, porque va llevando
te va llevando. Es como una guionización de un caso donde vas tomando decisiones. Cuanto más multimedial, cuanto más le pones información, cuanto más dilemática es cada alternativa que planteas, cuanto más difícil es la decisión que tiene que tomar el alumno, más rica la herramienta. Ahora, esto otra vez depende del docente. La herramienta es una herramienta, ¿no? Por un lado como herramienta y por otro lado lo que nos encontramos son los usos de la herramienta, porque son como dos variables de la investigación distintas. Uno es cómo usa la herramienta el docente para entender su clase y la otra es cómo implementa esta herramienta una vez que la tiene porque corre por web. Si arma grupos y lo hace fuera del aula, si la usa en el aula, si la usa para ver qué saben los alumnos de un tema, si la usa para concluir. Por ejemplo, no es una herramienta pensada para la evaluación, pero como a nuestros docentes les encanta buscar evaluar y buscar herramientas de evaluación, la quieren usar. Yo siempre digo, bueno, pero no es una herramienta de evaluación, salvo que complementes con otra cosa, pero no es una herramienta de evaluación. Bueno, allá ellos, si la quieren usar, la usan. Nosotros también vamos indagando qué les pasa a los chicos, ¿no? A los estudiantes con esto. Lo que nos encontramos es que cuando la herramienta está bien usada y el caso es interesante, la verdad es que le aporta al alumno un poquito más de iluminación acerca del sentido de un contenido, ¿no? Bueno, el segundo entorno, que es beta, que es totalmente nuevo para nosotros, trabaja sobre otra hipótesis de diseño, que es la resolución de problemas. Así como uno trabaja casos, trabaja problemas. ¿Qué pasa con este entorno? Nosotros lo que encontramos acá es otro tema y es cómo generar en los estudiantes universitarios procesos de resolución de problemas que apunten más a lo heurístico y menos a lo algorítmico. A ver, lento. Lo que nosotros acá estamos viendo es que muchos de los problemas que se le presentan al estudiante en todas las carreras, pero sobre todo en carreras que tienen que ver con matemática, física, química, involucradas sobre todo en eso, porque acá sí está más pensado no tanto para sociales, sino más para las áreas de matemática, física, química, ¿no? Las ingenierías, que tenemos algún tema ahí de deserción fuerte, es que a los alumnos les cuesta resolver problemas complejos, ¿sí? Que involucren muchas capacidades cognitivas. Entonces, frente a esto, no es que, a ver, quiero decir algo que quizás no lo dije. Nosotros no pensamos las tecnologías para el reemplazo de nada, ni de la clase, ni del docente. Esto para mí ya era obvio, pero está bueno decirlo. Es de enriquecimiento, es para favorecer alguna cuestión que el docente no puede hacer en clase, es para crear comunidad con tecnología, es para otra cosa. ¿A qué atiende este entorno de estudio multimedial? A la resolución de problemas cada vez más complejos. Partimos de la idea de empezar con un problema cotidiano, de la vida cotidiana, y cómo de ese problema de la vida cotidiana se puede complejizar hacia un problema más teórico, ¿no? Acá nos enfrentamos con otro tema y es que a los docentes con los que empezamos a trabajar les costó muchísimo pensar un problema de la vida cotidiana que tuviera relación con un contenido teórico. Ellos querían poner enseguida la teoría. En matemática, por ejemplo, ¿no? Y cómo se teoriza. Y bueno, nosotros trabajamos acá con la posibilidad de partir de un menú de temas y de un menú de problemas, donde en algún momento el tema y el problema se entrecruzan. Yo voy a partir de un lado, pero yo podría partir de los problemas o podría partir del tema. Voy a partir del tema. ¿Eso es con docentes voluntarios, Karina? ¿Cómo? ¿Es con docentes voluntarios? Sí, lo que nosotros hacemos cuando desarrollamos en CITEP es, trabajamos con docentes de la UBA, porque igual la verdad que tenemos docentes muy buenos que además tengan algún conocimiento en tecnología. Y con los docentes trabajamos casos primeros como para empezar a mostrar la herramienta, como el caso de veterinaria. A partir de ahí, en general, difundimos, trabajamos con los docentes y se empiezan a generar casos donde nosotros desde el centro asesoramos para que armen ellos los casos. Hay docentes que se animan a armarlo solos, lo arman solos. Nosotros no supervisamos el contenido porque se supone que si son docentes de la universidad, eso viene supervisado por otro lado, ¿no? Por los concursos o por otros mecanismos. Lo que hacemos es ayudar, o cuando vemos que una herramienta está usada de manera menos rica, asesorarlos para que lo enriquezcan. Pero estos casos los armamos con especialistas, que igual nos cuesta a veces que entiendan la lógica pedagógica de la tecnología, ¿no?
porque esto es lo que yo les decía, no es una lógica instrumental, es una lógica con un modelo pedagógico por detrás, ¿no? Acá es la resolución de problemas y empieza con un problema sencillito, que es el de los mosquitos. Bueno, acá tiene que decidir entonces un mosquitero. A partir del mosquitero tiene que ir viendo en cuál de los dos negocios le convendrá realizar el pedido, ¿no? Y cómo llegás a la conclusión. ¿Qué nos interesa de esto? Primero, que el alumno pueda trabajar sobre el problema en la pantalla, cosa que hasta ahora no teníamos, y comparta la resolución del problema con los compañeros y con el docente. Entonces, el alumno va resolviendo un problema, lo va resolviendo en la pantalla y puede decidir hacerlo público o no a los colegas, a los compañeros. El docente sí lo ve, ¿no? Y puede ir armando, ahí donde dice mis soluciones, todas las soluciones que va trabajando sobre un problema. Mientras tanto, se le ayuda, es como si este fuera el panel del alumno, donde el alumno comparte en el foro lo que va pensando, va armando sus soluciones, va agregando notas, no me queda claro esto, va agregando sus dudas, las comparte. O sea, este es el panel colaborativo, ¿no?, con los otros, y abajo está cómo se resuelve el problema cuando el problema al alumno le resulta complejo. Entonces, están los pasos, paso por paso, cómo se va resolviendo el problema. ¿Ven? Retoma, y esto es lo que sí les gusta a los docentes de matemática, cómo construir el paso a paso de un problema. Nosotros esto lo recuperamos, pero no enseguida, no es la puerta de entrada a la teoría. La teoría viene cuando el alumno necesita de la teoría, ¿sí? En la práctica vos tenés varias opciones. El alumno puede saltearse la teoría y saltearse los pasos de resolución. ¿Por qué? Porque está pensada está pensada desde el punto de vista de la diversidad cognitiva. A ver, voy a ir. Esto es, en general cuando uno da clase, trabaja sobre una media. O sea, vos trabajás siguiendo un grupo, es muy difícil ir. Tenés alumnos que quizás van un poquito más despacio, alumnos que van más rápido. Y uno termina apuntando a un grupo que va como en el mismo ritmo, ¿no? Acá la idea es que si a mí me cuesta la resolución de problemas, yo puedo ir al paso a paso, y el paso a paso te va dando cómo se resolvería, y vos podés ir enviando, ¿no? Acá, ¿ves? Podés ir armando tu envío paso a paso. Como si fuera un tutorial donde tenés un docente que te explica el paso y vos como alumno vas armando, ¿no?, el caso. O podés resolver directamente el problema e ir a tu desafío. Tu desafío son problemas cada vez de mayor complejidad, donde yo puedo saltear, digo, este problema lo resolví, voy a un problema de mayor complejidad. Ahora, el de mayor complejidad no lo sé, entonces voy a los conceptos teóricos o al de paso de resolución del problema de mayor complejidad. O bien voy haciendo tu desafío hasta que en algún momento necesito de la teoría o quizás no la necesite. Pero entonces yo puedo ir salteando, yo puedo ir resolviendo el problema y yendo a mis desafíos, o puedo ir yendo poco a poco o yendo a los conceptos teóricos. No, eso lo entiendo. Lo que no entendía es, en el primer caso que diste, el primer entorno, Sí. se supone que hay un docente o un alumno que está Sí. haciendo esa simulación. Es una persona que hace esa simulación. O tenés un grupo, porque vos podés O asignar grupo, un pero grupo. son todos alumnos, por Sí. ejemplo. Y supuestamente el docente no está, puede mirar lo que está pasando, puede no interferir. Acá está el alumno haciendo este tipo de ejercicio, que no es una simulación, Sí, pero podría son ser, problemas, que sí, son podría ser. problemas, Sí. Y sí interviene el docente. O sea, El hay docente dos interviene, personas, sí, dos- interviene el grupo, cosa que en el otro tampoco intervenía. Acá hay un espacio fuerte de colaboración donde si yo tengo una duda, yo puedo agregar una nota, por ejemplo, un comentario, una duda o destacar algo, y lo puedo hacer público o privado. Y entonces cuando lo hago público, todos podemos estar debatiendo el comentario que yo tengo sobre un problema. Es otro tipo de herramienta.
tiene otras características. Acá avanzamos mucho más en lo colaborativo. También es otra época de diseño, porque la primera que les mostré fue diseñada en el 2008 y esta en el 2011. 2011-2012 nos lleva bastante tiempo cada una de estas herramientas, y la realidad es que también cambian las tecnologías y cambian los avances cognitivos. Entonces vamos viendo qué avances cognitivos nos potencian para pensar las herramientas, ¿no? Pero en este caso es cierto que avanzamos mucho más hacia la colaboración y hacia la cuestión de poder hacer público o privado los comentarios, ¿no? Por eso el espacio colaborativo es más importante y más fuerte. Bueno, y acá también lo que fuimos poniendo es que si bien el alumno tiene los conceptos teóricos que los arma el docente, puede ir agregando notas y puede ir armando su propia red de conceptos después, ¿sí? Puede ir armando con sus notas, después se le visualizan todas sus notas, sus destacados y sus dudas, y con eso se le arma su propio mapa de comentarios, de dudas, de conocimiento. Lo que quisimos agregar, y todavía no lo hicimos, es que el alumno pueda plantear un problema. O sea, que el desafío también lo plantee el alumno. Para nosotros, y hablando de narrativas y con todo esto que estoy trayendo, el máximo desafío es cuando el alumno puede plantear él mismo un problema, y ese problema es potente, ¿no? No es que repite, en lugar de sumar en el supermercado, suma en la verdulería, sino que trae algún otro tipo de desafío cognitivo. Pero entonces acá la hipótesis, digo, de diseño, y la cuestión que después voy a trabajar un poco más, es la diversidad cognitiva y la resolución de problemas cada vez con mayor complejidad, ¿sí? Finalmente, digo, para cerrar el tema de herramientas, no la presentación teórica, armamos una para sociales que tiene que ver con otro de los problemas de la universidad, como ven son varios, que es la lectura y la escritura académica. Digo, no es solo de la universidad. Hoy hay un tema con la escritura y la lectura académica. También esto articula muy fuertemente, lo estamos articulando muy fuertemente con la escuela media, porque tiene que ver con esto que les digo de cómo se escribe y cómo se comprende un texto académico con cierto grado de dificultad, ¿no? Lo que estamos trabajando acá, esto son solo pantallas, no van a ver la herramienta porque está todavía no para mostrar, digamos, más beta, pero así se va a ver la herramienta. Estamos trabajando, por ejemplo, con un texto de Saussure, de antropología, que es un texto que en general resulta complejo a los alumnos Saussure, ¿no? Entonces estamos trabajando con Saussure. Estamos eligiendo otra vez casos paradigmáticos que son complejos, en este caso Saussure, ¿no? Elegimos Saussure porque estamos trabajando con una cátedra de antropología y es un texto que en general se ve en varias materias. Se ve en el ciclo básico, se ve en la Facultad de Filosofía y Letras, se ve en sociales. Entonces estamos eligiendo otra vez textos que son paradigmáticos o emblemáticos, ¿no? De alguna manera. Esta herramienta tiene otra hipótesis, como les decía, que es la comprensión y la escritura, sobre todo la comprensión lectora. ¿Qué hace esta herramienta? Trabaja sobre un texto, sobre la base de un texto que queda fijo. Esto es, el texto no se mueve y en todo caso, como ven, uno va agregando ventanas en el texto, ¿no? Puedo ir agregando, yo tengo el texto, agrego ventanas, ¿sí? Entonces, ¿qué más, digamos, qué puede hacer esta herramienta? ¿Cuál es la pretensión de esta herramienta? Que tanto el docente como el alumno trabajen sobre el texto. Acá el docente pone el texto y aclara conceptos, referencias históricas, autores, puede trabajar con imágenes. Es el texto en capas, ¿sí? Una cuestión es el texto fuente, otra cuestión es el texto trabajado por el docente, donde pone imágenes, videos, pone conceptos, arma sus categorías, y otras son las categorías del alumno, donde estas etiquetas que ustedes ven abajo, casi como el hashtag en Twitter, lo que hace es el alumno empieza a etiquetar su texto y sobre esas etiquetas monta un nuevo texto. Esto es, voy poniendo los conceptos que yo encuentro, los busco en algún lugar, aclaro, subrayo, trabajo, es como una herramienta de trabajo, de amasado del texto. Es como si fuera un Google Docs, con la diferencia de que tiene también cuestiones de redes, ¿no? Bueno, Google Más también está incluyendo algunas cosas de Hangouts y de ese tipo, ¿no? Pero, a ver, en el sentido Google Docs o Dropbox, podríamos decir en el sentido de que todos trabajamos sobre un texto, pero además le agrega
la línea de, que es otra de las narrativas con las que después voy a terminar de construir para que haya también lugar a preguntas, la cuestión del conocimiento expresivo, es decir, las múltiples formas de representación de un contenido. Hay una forma de contenido que es textual y hay una forma de contenido que es expresivo, que son las imágenes, los videos, los colores, cómo la estética del texto también es contenido, ¿no? Y cómo esa estética puede estar al servicio de un texto más enriquecido. O sea, está el texto original, está el análisis lo construye el alumno, también lo puede construir el alumno con el docente y con otros alumnos. Se discute el texto, pero además el más allá se le pide al alumno que cree sobre todo este trabajo un nuevo texto. Por eso es la escritura también, la reescritura, ¿no? Sobre esta base que hoy todos estamos trabajando de escritura colectiva, escritura colaborativa, reescritura, resemantización. Esto no es algo que inventamos nosotros. Lo que hace el CITEP es recuperar las tendencias culturales cognitivas y ponerlas al servicio de una herramienta. Esta herramienta, de hecho, está diseñada sobre Moodle para hacerla compatible con todas las plataformas y directamente la hicimos en lenguaje Moodle, ¿no? Para lo mismo que la otra de resolución de problemas, para no tener ningún tipo de... y que sea de código abierto y que también construya comunidad. Digo, si yo la pongo a disposición y hay un doctorando que quiere agregar algo, excelente, estamos complejizando una herramienta, porque además es la universidad pública y la idea es que estas herramientas sirvan para la sociedad, no solamente para la universidad. ¿Cuáles son las cogniciones que nosotros estamos trabajando, o yo en la investigación también trabajo en dos líneas? La línea más de desarrollo cognitivo, y a partir del desarrollo cognitivo, que es la hipótesis de diseño que da lugar a cada una de las herramientas, qué narrativa docente se construye, que es con lo que voy a cerrar la presentación. Acá lo que estamos trabajando, que para nosotros es importante hoy, para los jóvenes, es aprender en la experimentalidad. Entender que las tecnologías son lugares de experimentación, de prueba, de ensayos con hipótesis, ¿no? A veces es ensayo y error y a veces es un ensayo un poquito más interesante con alguna hipótesis por detrás. Entonces, esta idea de que aprendemos en la experimentalidad para mí es muy potente porque nos hace aprender entre todos, ¿no? Esta cuestión importante. La otra hipótesis y cuestión relevante en la cognición es partir de la empiria, conceptualizar y volver a la empiria. Esto ya es más metodológico, tiene que ver, como acá estamos trabajando sobre investigación, es que en tecnología la investigación de diseño lo que aporta es que hay que probar, hay que diseñar, hay que trabajar, ver qué resultados nos arroja, qué hacen los estudiantes, qué hacen los docentes y sobre eso construir categorías. Pero nos interesa que haya empiria, que haya dato, que haya campo, que se pruebe, que se extienda, que nos digan cuáles son los problemas, qué funciona, qué no funciona, qué funciona en clase, qué funciona fuera de clase, qué aporta el saber didáctico, qué aporta el saber disciplinar, ¿sí? Todo eso en la herramienta. Por último, la cuestión de la diversidad cognitiva en nivel de complejidad. Eso es una hipótesis más personal o refiere ya casi, es una preocupación que vengo arrastrando desde la tesis de doctorado que refería al residuo cognitivo. Mi tesis en ese momento, que termina en el 2002 y sigue, porque una tesis es persistente, porque es una pregunta que uno nunca termina de responder, es ¿qué residuo cognitivo queda por trabajar con las tecnologías? ¿Quedan capacidades de pensamiento distintas? Si yo escribo y trabajo permanentemente con la tecnología, ¿me queda una capacidad diferente si yo hubiera escrito en lápiz y papel, por ejemplo? Bueno, estas hipótesis que están trabajadas muy bien por Salomon y otros especialistas, para nosotros es importante. ¿Cómo generar herramientas, por ejemplo, para la diversidad cognitiva y si realmente responde a la diversidad cognitiva, ¿sí? a la cuestión de este abanico de diversidad? La primera construcción categorial, que veo que no se ve mucho, pero la voy a referir de afuera para adentro, es primero la cuestión de la inteligencia distribuida y colectiva. Se habla mucho de la inteligencia colectiva, se habla mucho de esta inteligencia con otros, se investiga poco sobre esto. O sea, cómo realmente se construye esta inteligencia colectiva, ¿no? Nosotros estamos empezando a investigar este tema en términos de inteligencia, o sea, qué se construye de conocimiento cuando uno está en las redes o cuando uno trabaja en este tipo de entornos. Para construir con otros, para generar una inteligencia distribuida y colectiva, primero digo hay que ser generoso
Esto es compartir, ¿no? Porque si no se comparte, no se construye con otros. Entonces, ¿cómo? Ya veo que Vera me está tuiteando a lo loco, yo después voy a ver millones de tweets. ¿Cómo se construye con otros? ¿Qué es esta idea de inteligencia colectiva? Y nosotros la estamos probando en nuestros entornos, también las podríamos probar en otros, pero la realidad es que hay que empezar a investigar un poquito más qué es lo que se construye con otros. Se construye discurso, se construye comunidad, y si es conocimiento, ¿qué conocimiento se construye? Nosotros ahora les voy a dar cuáles son las metáforas que construí para las narrativas. Esto ya es el final, pero quiero darle hincapié a esto porque me parece que es el nudo de lo que estamos trabajando hoy en tecnología. Una cuestión es la de la inteligencia distribuida y colectiva, la otra es la multimodalidad, o esto que yo llamaba conocimiento expresivo, y acá hay otra línea de investigación que se entrama, que es la visual cognition, que es una línea más norteamericana de Tafti y otros autores, que trabajan cómo los procesos perceptivos influyen en la cognición. Entonces, ¿qué imágenes son más potentes para comprender? ¿Cómo construyo a partir de los procesos perceptivos conocimiento? ¿Sí? Esto es fundamental para el trabajo con las tecnologías. El tema de las imágenes en movimiento. ¿Qué imágenes son más poderosas? Bueno, esta es otra línea en la que estamos profundizando. Abre un montón de interrogantes, pero también hay mucha investigación sobre esto, ¿no? Entonces uno tiene que recurrir a lo que hay. Inteligencia colectiva, multimodalidad, escrituras revisitadas o qué pasa en estos procesos de escritura cuando el otro interviene, sea en un Google Doc, sea en un Dropbox, sea en lo que fuera, cuando la escritura no es solo mía, cuando la escritura empieza a ser compartida, cuando el otro mete huellas en esa escritura, ¿qué genera? ¿Qué nuevos procesos genera? Bueno, digo, para que vean, son muchas las líneas que estamos entramando en la investigación, cada una de ellas tiene su bibliografía y su complejidad. La última cuestión, porque esto está más centrado en la universidad, aunque también en las escuelas medias, es la cuestión de la provisionalidad del conocimiento. El conocimiento además sigue siendo provisional, las categorías mismas son provisionales. Lo que hoy entendemos y vislumbramos como las grandes cuestiones de la tecnología pueden no ser otras en 5 años. Entonces trabajamos en una hipótesis permanente de provisionalidad y frente a eso es difícil conocer cuáles son las certezas, ¿no? Entonces es trabajar en un mundo de certezas provisionales, ¿no? Y esto es complejo, ¿no? Para nosotros. Lo que hoy, por ejemplo, les estaba mostrando de Usina es una herramienta que tenemos que revisar, porque no es la misma. Pasaron 5 años, 6 años y ya de hecho tenemos un montón distinto, ¿no? Y uno podría ser crítico con lo mismo que produce, porque permanentemente va cambiando. Entonces, frente a esto, las narrativas que empezamos a construir, que las estamos construyendo como categorías y metáforas, son una, la de panal cognitivo, como si uno se imaginara un panal de abejas. Nos gustó la imagen porque las abejas comparten su miel y trasvasa, en el panal se trasvasa la miel por acumulación, trasvasamiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar acumulación de conocimiento, acumulación de empiria y por otro lado trasvasamiento entre expertos, entre comunidad, entre pares, ¿no? Es una idea que estamos trabajando, por eso en la herramienta de problemas hay mucho más de espacio a lo colaborativo. La cognición en abanico refiere a esto, ¿no? Cómo podemos conocer en un abanico que va de lo textual a lo hipermedial, a la imagen y a las ventanas que se abren, y a las ventanas que se abren en las redes, que son múltiples. Pensar en micronarrativas, cómo hoy es complejo. Para el alumno, cuando uno le pide que haga una redacción, la tendencia es a narrativas breves, ¿sí? No a narrativas extensas. Entonces, ¿cómo conjugamos las narrativas, las macronarrativas o los grandes relatos, que también son los grandes relatos de la historia o los grandes relatos que uno construye en la didáctica, con las narrativas cada vez más breves, ¿no? Con estas micronarrativas? Es otra preocupación que tiene que ver también con la escritura, por otro lado. Y esta cuestión de la provisionalidad la llamamos partituras móviles, en tanto una partitura tiene música, tiene un encuadre, pero a la vez la partitura puede cambiar en función de si es clave de sol, clave de fa, si es un concierto para 2, concierto para 9. La idea de que somos muchos orquestando esto del conocimiento, somos muchos los que estamos investigando, ¿no? Esto, y bueno, si esto puede hacer eso. Por último, las narrativas, y dejo lugar a preguntas, son estas categorías las que hasta ahora estamos construyendo. Las narrativas expresivas tienen que ver con esta cuestión de interfase entre el conocimiento expresivo, visual, de imaginación visual,
con la construcción cognitiva, ¿no? Como hoy, esto que les decía de visual cognition, cómo hoy podemos conjugar narrativas que no sean solamente orales, sino que sean orales, textuales, hipertextuales, multimediales, y cuáles son las mejores formas de conjugar estas narrativas expresivas. Esa sería una de las categorías de las narrativas. La otra cuestión que tiene que ver con las narrativas dilemáticas está más basada en los casos, y en ese sentido, ¿cuán dilemáticas pueden ser las narrativas? ¿Cuándo el dilema aporta o no aporta? Nosotros pensamos que los casos dilemáticos realmente son fuertes y son relevantes, pero en algunos casos potencia y en otros puede obstruir. Entonces lo que tenemos que ir indagando en qué casos, ¿no? Con esto de la diversidad cognitiva, lo dilemático favorece y en qué casos obstruye, porque un alumno se queda justamente paralizado, ¿no? Frente a la necesidad de tomar una decisión. Las narrativas expansivas tienen que ver con esta idea del afuera y el adentro, el campus, las redes, cómo generar la escuela y el afuera de la escuela, cómo generar estos espacios que hoy Cobo llama de aprendizaje invisible o Bourboulez llamará de aprendizaje ubicuo, que tienen que ver con la expansión del aula y qué dejarle a la escuela y qué dejar para el afuera de la escuela y qué debería ser un interludio o una intersección entre la escuela y el afuera de la escuela, ¿no? Entonces esto es también otro de los temas que como narrativa se está construyendo. Es una narrativa en la que la escuela tiene un saber que necesariamente se conjuga con el saber de por fuera de la escuela respecto de las tecnologías, ¿sí? Entonces esta idea de expansión. Finalmente la disrupción tiene que ver con la controversia, con la provisionalidad que les decía, ¿no? Las narrativas hoy son múltiples. Hoy escuchamos discursos múltiples, hoy los docentes piensan de muchas maneras y construyen sus clases y sus discursos sobre las clases de diferentes maneras, ¿no? Y no hay una macronarrativa que las nuclee, ¿no? Justamente casi es como una micronarrativa colectiva, ¿no? Colaborativa. Entonces, en estas narrativas lo que estamos tratando de ver es qué es lo disruptivo que favorece la cognición también, ¿no? ¿Cuáles de estas, por ejemplo, el uso de las redes, las micronarrativas, que expanden por un lado y que pueden generar expresividad por el otro o dilemas por el otro, cuántas de ellas, cuánto de esta disrupción favorece la cognición y qué cognición? Y cuánto de estas disrupciones o cuánto de estas narrativas pueden favorecer realmente una construcción colaborativa de inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, esta es la presentación.